Hola cinéfilos y cinéfilas, les pregunto, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por salvar a un ser querido de las garras de una criatura virtual que cobra vida para no sentirse solo? Mientras piensas, te invito a que me acompañes a recordar la película de terror y suspenso llamada Complay, o Ven a jugar, del año 2020, así que sin más, comencemos. La historia inicia con Oliver, un niño autista a quien le gusta mucho ver Bob Esponja. Por otro lado, sus padres lidian con la ruptura de su relación, mientras que Oliver mantiene una constante conexión con su teléfono móvil, lo que termina provocando que aparezca un libro virtual llamado Monstruos Incomprendidos, en donde el protagonista de la historia es Larry, a quien conoceremos más adelante. Por otra parte, Oliver también debe enfrentar los problemas típicos de la escuela, sumado al hecho de su condición, por lo que termina recibiendo cierto rechazo por parte de sus compañeros, algo que en realidad tiene un trasfondo que más adelante veremos. Por otra parte, el padre de Oliver trabaja en un estacionamiento, y mientras está en la caseta, él se encuentra entre los objetos perdidos una tablet, revelándose una presencia sin que la note, y una vez que llega a casa le entrega la tablet a Oliver. Y mientras sus padres discuten sobre lo preocupados que se encuentran por no lograr que su hijo se comunique, Oliver juega con la tablet, pero en esta oportunidad la aplicación con la que juega detecta a alguien más. Sin embargo, Oliver no le da demasiada importancia. Para el final del día, el padre se muda de la casa. Al día siguiente, Oliver interactúa con la presencia a través de la aplicación que le ayuda a comunicarse, y al darse cuenta que ésta le responde, Oliver queda asustado y cuando llega su madre, ella le dice que harán una pijamada, pero ve que su hijo está extraño y pensando que es por lo sucedido con su padre, intenta darle una explicación, pero él la deja hablando sola ya que sale a correr para esconder la tablet. Para la tarde llegan sus compañeros, quienes al parecer no se sienten a gusto de estar allí, pero de igual manera participan de la pijamada. Sin embargo, Oliver está muy asustado y mientras mira atentamente el lugar donde escondió la tablet emite sonidos, algo que disgusta a los demás niños, por lo que ellos revisan aquel lugar buscando dulces, y cuando Byron toma la tablet, Oliver se la arrebata, pero de igual forma los otros niños se la quitan, y al ver que este tiene el libro de monstruos incomprendidos, Byron empieza a narrar la historia y los focos de la habitación uno a uno terminan quemados, quedando en total oscuridad. Así que Oliver enciende la luz de la tablet, para luego escuchar ruidos que provienen de uno de los rincones de la casa, dándose cuenta que algo se percibe a través de la cámara de la tablet. Pero Byron piensa que solo es producto de una aplicación, y al ir hacia el lugar para verificar que no hay nada, es atacado y acorralado por la mesa del comedor, provocando que los niños griten desesperados y cuando los padres van a recogerlos, culpan a Oliver de lo sucedido. Al día siguiente, cuando la madre está por cambiar los focos, descubre la tablet, leyendo parte de la historia, pero al ver que las luces de la habitación parpadean, se dirige a arreglarlas y cuando regresa a la sala todos los focos ya han sido puestos en su sitio. Luego se da cuenta de que alguien le habla por medio de la tablet y pensando que han intervenido, se asegura de tapar con cinta las cámaras y sale en busca de Oliver. Después la madre de Byron la llama para pedirle su ayuda, ya que desde el incidente en la casa su hijo Byron no ha pronunciado ni una palabra. Por otra parte, Oliver le pide disculpas a Byron haciendo que éste hable intentando explicarle a las madres de ambos que el culpable de lo sucedido es Larry. Luego, tanto Oliver como su madre van a casa de su padre buscando ponerse a salvo. Aquí ella le cuenta a detalle lo ocurrido, pero este piensa que solo está cansada, así que le pide que deje que Oliver lo acompañe a trabajar para que ella pueda descansar. Y estando allí el padre encuentra la tabla entre las cosas de Oliver y empieza a leer la historia asegurándole a su hijo que no hay nada que temer, revisando el lugar por medio de la cámara. Sin embargo, al estar de espaldas no se da cuenta que Oliver ha sido levantado por la presencia, y no es sino hasta que ve el reflejo que se percata de lo que ocurre, haciendo que salga a correr con Oliver. Luego, estando a salvo en la casa, buscan entender todo lo que está pasando. Así que Oliver, por medio de un dibujo, les muestra a sus padres, ayudándoles a descifrar que Larry puede interactuar con ellos, pero que son de mundos distintos y que solo logrará llegar a ellos a través de la pantalla, si logra convertirla en una puerta. Así que ambos padres se encargan de dañar la tablet y al día siguiente, mientras se encuentran en la terapia de comunicación con Oliver, la terapeuta le asegura a la madre que lo que sienten es simplemente empatía física que se manifiesta por el amor que sienten hacia su hijo.
Después, estando Oliver en la escuela, se acerca a Byron, y es aquí donde se nos revela que en algún momento ambos fueron amigos, pero debido a un malentendido, sus madres interfirieron, alejándoles el uno del otro. De allí que Byron prefiriera rechazar a Oliver. Sin embargo, al final aclaran todo y vuelven a ser amigos. Por otra parte, durante la noche el padre de Oliver es acechado por la criatura, y mientras escapa en el auto, sufre un accidente, siendo así la manera en que Larry busca eliminar a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras tanto, la madre trata de deshacerse de todos los dispositivos móviles. Sin embargo, aquí Larry, por medio de la pantalla del televisor, le revela que es un producto de la soledad que siente el mundo, ya que el mundo prefiere estar viendo las pantallas que a otras personas, presentando el libro y terminando la historia, por lo que la madre, al ver lo que le pasará a Oliver, se apresura a terminar de tirar todos los dispositivos, pero esto provoca que Oliver se asuste, lidiando con el miedo a su manera, haciendo que su madre le grite, pidiéndole que aunque sea por una vez en su vida se comporte de manera normal, y al ver que eso lastima a Oliver, ella le pide disculpas. Luego, cuando están por irse, la criatura se materializa a través de las pantallas, así que tanto Oliver como su madre se esconden debajo de la cama. Aquí él le reclama por la mentira que dijo para separarlo de su amigo Byron, dejándole ver que siendo así se irá con Larry, pero su madre le pide perdón, y al ver que Oliver está muy asustado, le tararea susurrando al oído la canción de Bob Esponja, haciendo que Oliver se tranquilice. Luego la criatura llega y Oliver se da cuenta que gracias a la electricidad es que puede materializarse, por lo que grita afuera, destruyendo el resto de focos y corriendo con su madre a un terreno abandonado sin electricidad. Sin embargo, anteriormente Oliver había perdido su dispositivo móvil, cuando Byron y sus compañeros lo habían molestado, arrojándole su teléfono a lo lejos, siendo así que el plan no logra funcionar, ya que por medio de este Larry logra aparecer y aunque madre e hijo corren, al final se separan, momento que aprovecha Larry para llevarse a Oliver. Luego este le extiende la mano para que Oliver la tome y pueda completar el ritual, convirtiéndose en su amigo. Pero es aquí donde interviene la madre y ella es quien toma la mano de Larry, y como ambos buscan protegerlo, Larry la acepta como su amiga. Finalmente la madre le dice a Oliver que lo ama, obteniendo lo que siempre había anhelado de él, y era que la mirara a los ojos. Después de esto, Larry se la lleva, siendo así que Complay termina con Oliver mejorando su comunicación, mientras su padre se adapta a su nueva rutina. A su vez, Oliver empieza a hacer nuevos amigos, además de recibir la visita de su madre, asegurándole que lo protegerá, finalizando así la historia. Complay es una película que me gusta mucho, y más por el trasfondo que tiene su historia, ya que si bien hoy en día los dispositivos nos han permitido el poder acercarnos a las demás personas, también es cierto que a veces estamos tan sumergidos en estos que nos alejamos de aquellos que tenemos cerca, generando a la final esas emociones y sensaciones negativas de estar solos e aislados, haciendo que a la final no solo nos olvidemos de compartir tiempo con nosotros mismos, sino también con aquellos que nos aman, prefiriendo algo superficial que real. Como también a veces pasa que cuando intentamos conectarnos a un nivel físico con los demás, terminamos dando todo por hecho, dejando de lado lo que realmente es importante. Ahora, déjame saber a ti qué te ha parecido esta historia. Por último, te extiendo la invitación para que te suscribas y actives las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. También me ayudarías mucho si compartes este video. Además, por aquí estarán apareciendo otros videos que quizás te interesen. No siendo más, hasta la próxima. Chao.